Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 425, inesperado. Los ojos de Ariadne se quedaron en blanco al escuchar el grito de que el próximo papa sería Justiniano VIII. No es Simoni. No, no puede ser. Muchas personas no usaban su nombre de bautismo como nombre papal. El papa anterior, Ludovico, era una persona extraña. Normalmente, los papas elegían un nuevo nombre al asumir el cargo. Quizás Simoni era un nombre demasiado común y se avergonzó en el último momento cambiándolo. Sí, así debe ser. Ariadne se mordió los labios, convenciéndose a sí misma. Sin embargo, la sospecha de que el papa electo no era su padre comenzó a asomar la cabeza. Su padre nunca le había dicho que elegiría un nuevo nombre papal. Un cardenal de pequeña estatura salió al balcón elevado y levantó la mano. Un rugido atronador llenó la plaza. ¡Guau! ¡Bum! El corazón de Ariadne se hundió una vez más. El cardenal de Mare también era un hombre pequeño, pero la persona que estaba en el balcón ahora era un anciano encorvado por la edad, cuya estatura había disminuido. Parecía 15 años mayor que su padre. Nuestro venerable nuevo papa es su eminencia el cardenal Rodrigo Borgoñá, quien estuvo a cargo de la archidiócesis de Castelroyal en el reino de Gredo. Las palabras llegaron a sus oídos, pero no a su mente. Se sentía mareada. Detrás del nuevo papa en el balcón, una silueta familiar apareció. Era el cardenal de Mare, quien no vestía las vestiduras doradas del papa, sino la túnica blanca de cardenal que siempre usaba. El cardenal Borgoñá, elegido por unanimidad, ha decidido que su nuevo nombre será Justiniano. Al escuchar esto, Ariadne cerró los ojos. Su padre había fallado en convertirse en papa. Era un banquete ya servido. ¿Qué había salido mal y desde dónde? Lo que Hipólito, quien había contactado a la tía Luisa, le pidió que trajera de casa eran los ingredientes crudos de magia negra que pudieran haber quedado en la habitación de su madre, las cartas que su madre había intercambiado con otras personas, y algunas joyas que quedaban en su propia habitación. Luisa, tratando de cumplir la tarea que le había encomendado su joven amo, registró a fondo la antigua habitación de la señora Lucrecia, que ahora se había convertido en otra habitación, pero no encontró nada. Esto se debía a que Ariadne ya había raspado y quemado todo hace mucho tiempo. La sangre de ranas muertas, los frascos de vidrio y la sospechosa botella de mirra, que se decía que se usaba para pedir buena fortuna, habían sido convertidos en cenizas en la estufa más caliente y luego molidos en un mortero y enterrados hacía mucho tiempo. Las cartas de Lucrecia también habían desaparecido. Ariadne había guardado todo lo que parecía útil en su caja fuerte. Ese lugar era una fortaleza inexpugnable. Ni la tía Luisa ni el mayordomo Niccolo podían tocarlo. ¿Qué hago? Luisa buscó en la habitación de Hipólito para completar otra misión. Sin embargo, no encontró ni la sombra de las joyas que el joven amo había prometido. Esto no era porque Ariadne las hubiera quitado, sino porque nunca estuvieron allí. Pero Luisa se impacientó, temiendo que Hipólito pensara que era incompetente por no haber encontrado nada. De repente se le ocurrió una buena idea. El diario de la señora. Era un diario cuya existencia había conocido por su marido. Si la difunta señora había dejado algo en cartas, también lo habría escrito en su diario. Podría llevarle esto en su lugar. Luisa buscó una oportunidad para poner sus manos en el diario de Lucrecia en la habitación del cardenal, pero esto tampoco fue fácil. Esta vez el problema era el cardenal. Él había guardado el diario en un rincón de su habitación, diciendo que lo leerá más tarde. Si no lo iba a leer de inmediato, debería haberlo guardado en el almacén, pero lo tenía a la vista y entraba y salía de la habitación todos los días. Si se lo llevaba entero, el cardenal se daría cuenta de inmediato cuando quisiera volver a leerlo. Lo único que la tía Luisa pudo conseguir para el joven amo Hipólito fueron un par de prendas de vestir que colgaban en la habitación del joven amo. Con el clima cada vez más frío, su mejor esfuerzo fue la consideración de una tía de unos 50 años, que le dijo que se abrigara bien. De repente un pensamiento brillante cruzó la mente de Luisa. Esa criada pelirroja. Había una criada con la que el joven amo solía pasar el tiempo. El hecho de que no lo recordara de inmediato se debía a su memoria, que ahora fallaba.
Fue un gran incidente que incluso había afectado a la señora Lucrecia. Su nombre era... ¿Malena? El nombre era vago, pero recordaba claramente que su final no había sido bueno por intentar entrometerse. Normalmente, cuando una criada desaparecía de esa manera, otras criadas se abalanzaban como un enjambre de mosquitos para saquear las pertenencias de la difunta. Aunque no pareciera gran cosa, una criada que había llamado la atención del joven amo de la casa definitivamente tenía más objetos de valor que las criadas que hacían trabajos humildes. En ese proceso, los objetos de la persona fallecida solían desaparecer por completo, sin dejar ni un pañuelo ni un zapato. Pero casualmente esa criada era la hermana mayor de Sancha, la actual jefa de las criadas. Luisa recordó que las criadas no se atrevieron a tocar las pertenencias de esa criada por temor a la jefa Sancha. ¿Se lo habrá llevado la jefa de las criadas? Con el corazón palpitante comenzó a buscar en la habitación que Maleta había usado por última vez. Era una habitación pequeña y sencilla, y había objetos caros que no encajaban en ella. Aunque caros, las joyas y objetos de valor ya habían desaparecido hacía mucho tiempo, y el polvo se había acumulado como una capa gruesa sobre objetos como un sombrero de satén pasado de moda, unos zapatos de tacón demasiado grandes para el tamaño de una mujer normal y que no habían encontrado un nuevo dueño, y ropa interior de encaje usada con frecuencia que nadie había tocado. Al ver que quedaban esos objetos insignificantes, parecía que la jefa de las criadas de Ariadne no había recogido las pertenencias de su propia hermana, con quien estaba enemistada. Los sirvientes, por temor a la jefa de las criadas, habían robado los objetos caros, pero no pudieron saquear abiertamente las cosas. Las manos de la tía Luisa sudaban. Tiene que haber algo útil. En sus palmas sudorosas, sintió algo parecido a un papel resistente dentro de una bolsa de seda. Lo que salió de la bolsa de seda era un fajo de cartas. Para ser exactos, eran basura que habían sido cartas. La difunta Maleta no sabía leer. Pero tenía un instinto animal. Había robado y coleccionado cartas y registros de Hipólito con la intención de usarlos como palanca contra él más tarde, o de venderlos a otros si no funcionaba. Sin embargo, Hipólito no era el tipo de persona que escribiera cartas o diarios meticulosamente. Lo que Hipólito había escrito eran recibos insignificantes, como registros de préstamos de dinero para juegos de azar a sus amigos. También había garabatos y blasfemias dirigidas a un número indeterminado de personas desconocidas. Maleta, incapaz de discernir el contenido, los había guardado todos con el mismo cuidado. Era a la vez divertido y triste que también hubiera notas con insultos hacia ella misma. Sin embargo, además de esos objetos inútiles, también había cartas dirigidas a Hipólito. Contenían información importante. A mi querido hijo Hipólito. Mi querido hijo a quien siempre quiero ver. Omisión. Era una carta escrita por Lucrecia. Los ojos de Luisa recorrieron rápidamente el contenido. Me ha pasado algo malo a mí. Tu padre se ha enfadado muchísimo. Omisión. Mamá no hizo nada realmente extraño, solo le pidió a una gitana mora que le leyera la fortuna y ofreció un pequeño sacrificio. ¿Solo dibujar un pequeño pentagrama en casa y ofrecer algunas ofrendas? Solo para pedir buena fortuna. Omisión. Era una carta enviada a Hipólito pidiéndole ayuda debido al incidente de magia negra. Las pupilas de Luisa se dilataron al ver la palabra pentagrama. Realmente no fue gran cosa. Dijeron que la energía de la joya llamada el corazón del mar azul en nuestra casa era incompatible conmigo y contigo. En lugar de matar a alguien, hagámoslo de una manera sencilla. Dibuja un pentagrama mezclando sangre de rana muerta, el elixir interno de una serpiente de un cuerno, mirra e incienso, y oro fundido como plomo. Si suprimes la energía de esa preciosa joya con un sacrificio, a ti y a mí nos irá bien y la suerte del matrimonio con sangre azul que iría a esa maldita chica volverá a Isabella. No intenté lastimar a nadie ni maldecir a nadie. Solo intentaba recuperar lo que legítimamente era nuestro. Además, la otra parte es Ariadne, la amante de nuestra familia. Omisión, tu padre se volvió loco y me enviaron a la finca de Bérgamo. Omisión. Pronto serán las vacaciones, así que ¿no podrías hacer algo mientras estoy de vuelta? Omisión posterior. Esto es. Hipólito, al recibir el resultado que la tía Luisa le trajo de inmediato, estalló en ira. ¿Solo esto, y la lámpara del hechicero, y el veneno hecho con la sangre de una virgen?
Ya tenía todo calculado en su cabeza. Cuando Luisa trajera un montón de pruebas, le entregaría algunas de las pruebas insignificantes al obispo Bebich y se quedaría con las más importantes. Y si traía objetos de valor de su habitación, se los bebería con alegría. Era un plan perfecto. Pero... ¿para qué quiero estos trapos? Lo que la tía Luisa trajo en lugar de lingotes de oro eran un par de prendas viejas y una carta que su madre le había escrito a él, en lugar del dios maligno pagano que asombraría a todo el continente. ¡Qué decepción! ¡Ay, joven amo! No se ponga así. Luisa le entregó un trozo de papel que ella misma había copiado. Era una transcripción fragmentada del diario de Lucrecia, en forma de notas. He extraído partes del diario de la señora. Era una historia importante, pero esto solo enfureció más a Hipólito. Si ibas a traerlo, debiste traer el diario completo. ¿Para qué quiero yo los garabatos de una tía como tú? Ni siquiera serviría como prueba si se lo presentara a un inquisidor. En el peor de los casos, ¿no podría la tía Luisa haber falsificado la evidencia de magia negra? Luisa, que pensó que al joven amo le gustaría, se quedó perpleja. No es que su eminencia el cardenal no soltaba el diario por nada del mundo. Ya basta, no necesito nada de eso. Hipólito, sin siquiera mirar el contenido del papel que la tía Luisa había copiado, estalló en ira. Lárgate, lárgate ahora mismo. Lo único útil que Luisa trajo hoy es la carta de mi madre. Hipólito se envolvió en la ropa de invierno acolchada que la tía Luisa le había traído y pensó eso. Decidió entonces dividir la evidencia en dos. Con la carta de su madre que la tía Luisa había encontrado extendida a su lado, Hipólito comenzó a copiar su contenido. No lo escribió todo, sino que lo hizo de tal manera que el cardenal de Mare había instigado la magia negra, escribiendo claramente las partes donde aparecía su padre y de forma descuidada las partes donde su madre había actuado sola. La letra ilegible de Hipólito era perfecta para esta tarea. Los datos así creados fueron entregados a los cardenales justo antes del cónclave. Simón de Mare no es apto para ser el líder de la Iglesia de Jesús. Esto fue acompañado por la afirmación del obispo Bebich. En lugar de torcerle la muñeca a Hipólito para obtener pruebas precisas, él garantizó con su propio nombre la verdad de la magia negra del cardenal de Mare. Era la limitación de alguien que no hacía bien su trabajo. Sin embargo, el material era demasiado bueno para que todo se arruinara por una mala gestión. Cuanto más se excuse, más pruebas saldrán a la luz. ¿Cómo va a ocultar la magia negra? Hipólito de Mare era muy proactivo. Estaba dispuesto a testificar él mismo, y si la credibilidad de su testimonio se veía afectada porque su padre lo había expulsado de la familia, dijo que podría complementar su testimonio con el de otras personas que habían trabajado mucho tiempo en la familia y con pruebas escritas. A cambio, deben proporcionarme una compensación adecuada. Por supuesto, era un tipo molesto. El obispo Bebich entregó los datos obtenidos de este trato con este tipo molesto y tonto a dos de los cardenales que tenían derecho a entrar en el cónclave. No podía dárselos a cualquiera. Primero, el obispo Bebich debía conocerlos personalmente, y debían tener una razón para derrocar al cardenal de Mare. El primer oponente que el obispo Bebich eligió fue el cardenal Vittelbausen de la diócesis de Anheim, del lado de la Unión del Mar del Norte.